Aquí se identifica la forma de dispersión de los datos. Se encuentran los valores atípicos, se determinan las frecuencias relativas y se calculan las medias de resumen como la moda, mediana y media. Pues es un gusto compartir esta tarde-noche con todas ustedes en esta mesa de expertos. La verdad, pues agradezco su compromiso, su participación y pues daremos inicio a lo que nos tiene el día de hoy aquí reunidas, ¿verdad? Este tema de la investigación cuantitativa, la cual pues no es un tema sencillo, sin embargo, como lo repito, el esfuerzo, la dedicación, el tiempo que le hemos dedicado, pues nos permite estar reunidos en esta tarde-noche para conversar al respecto. Sí, en la investigación cuantitativa, pues se maneja siempre una gran cantidad de números, de datos, los cuales pues hay que vertirlos en algunas gráficas, en algunos apartados específicos. Entonces vamos a iniciar con este tema de dónde vertir o cómo vertir esta información, ¿sí? Hablando específicamente de qué son las frecuencias de variable. Y pues bueno, iniciamos con la primera pregunta que tenemos aquí, en la cual la planteo tal cual. ¿Cómo se puede calcular la distribución de frecuencias para una variable? Maestra Martina, ¿pudiera apoyarnos al respecto, por favor? Claro que sí. Buenas noches, compañeras. Pues miren, para poder calcular la distribución de frecuencia es muy importante, primero que nada, la recolección de datos, ordenarlos y determinar el número de intervalos que se utilizan, crear el uso de tablas, así como la creación de gráficos. Es lo que se está recomendando para poder dar una interpretación sencilla y entendible para los leyentes. Como comentaba la compañera, no solamente es identificar variables, esta es una herramienta fundamental para organizar y mostrar de manera sistemática y sobre todo de una manera sencilla los datos de los que son representativos de estas y cada una de las variables que intervienen en nuestro campo de estudio o bien en el planteamiento de un problema cuantitativo. Que sí, buenas noches. Bueno, la frecuencia absoluta es aquella donde el número de veces, vamos, tenemos un conjunto de datos. Entonces, en la frecuencia absoluta es es el número de veces que aparece un valor de este conjunto de datos. Es decir, es la cantidad de veces que se repite en un resultado. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Cuando tenemos un conjunto de datos, por ejemplo, de evaluaciones, entonces tenemos 5, ¿no? ¿Cuántos alumnos obtienen una evaluación de 5? ¿Sí? Y entonces estamos hablando que esa es su frecuencia absoluta. La suma de todas estas frecuencias absolutas, pues nos van a dar la cantidad total de aquellos alumnos o del grupo que se está trabajando. Por otra parte, tenemos lo que es la frecuencia absoluta acumulada. Esta es justamente la que nos habla de un valor, un conjunto o un valor propio de lo que son las frecuencias absolutas. Es decir, se va sumando, ¿sí? La anterior con la que sigue. Y al final nos va dando el total de personas encuestadas o de personas estudiadas, por ejemplo, ¿sí? Si en la primera nota, que es 5, tenemos un total de 2 alumnos, ¿verdad? En la siguiente nota tenemos 6, ¿no? La siguiente nota es 6 y tenemos a 2 alumnos más, eso se suma con lo anterior y al final nos va a dar el resultado, ¿sí? Total de nuestra muestra. Muchas gracias, maestra. Qué interesante, maestra Rosa, el poder determinar pues la muestra desde un inicio de nuestra investigación, ¿verdad? Puedes decir con qué cantidad de personas o de muestra voy a estar trabajando para poder obtener una frecuencia absoluta. La verdad sí implica un gran análisis, implica también, creo yo, que el hecho de
desde un inicio ir determinando qué tipo de investigación vamos a realizar para poder determinar qué tipo de frecuencias son las que vamos a utilizar, ¿sí? Así que también tenemos a lo que es la frecuencia relativa, y pues me gustaría invitar a este panel a la maestra Alegra para que pudiera hablarnos un poquito al respecto. Adelante, compañera. Hola, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la frecuencia relativa y cómo se calcula. La frecuencia relativa es una medida que indica el número de veces que aparece un valor en una muestra de datos en forma de proporción o porcentaje. En concreto, la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividido por el número total de datos. Por ejemplo, si la frecuencia absoluta de un valor es 15, y en total hay 100 datos, la frecuencia relativa de ese valor es 0.15, es decir, 15 sobre 100 que nos da un total de 0.15. Los datos estadísticos involucrados en una investigación se clasifican en dos tipos de variables, los cuales se deben de tener en cuenta antes de diseñar una tabla de frecuencias o realizar cualquier tipo de análisis. Estos tipos son variables discretas, que son números enteros que representan la cantidad de un conjunto de unidades. Por ejemplo, el número de páginas de un libro o la cantidad de mascotas de una familia. Las variables continuas son números decimales o fracciones que representan generalmente una magnitud física, como lo puede ser la altura o el peso. Estas se deben agrupar en intervalos semicerrados, cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. Dependiendo del tipo de variable, la tabla de frecuencia se diseña de una u otra manera. Una vez explicado lo anterior, se procede con lo siguiente: diseñar la tabla de frecuencias ordenando los datos de menor a mayor, en caso de que sean variables cuantitativas o cualitativas ordinales. Asimismo, se tienen en cuenta las diferentes frecuencias. A calcular las frecuencias absolutas mediante un recuento de los datos. Aplicar la fórmula de la frecuencia relativa para cada una de las frecuencias y comprobar que la suma de las frecuencias relativas obtenidas sea igual a 1. Que existen diferentes tipos de frecuencias, pero estas no las podemos tomar tan abiertamente, ¿estamos de acuerdo? Para ello hay que recopilarlas, hay que poderlas concentrar en un solo formato. Sabemos que existen muchos formatos para la recopilación de datos, para poderlos presentar y sobre todo dar a entender a través de una investigación cuantitativa. Maestra Carmen, ¿nos podrías proporcionar la información o ayudarnos? ¿Cómo es esta distribución de datos en una frecuencia? Sí, con mucho gusto. Toda esa información de las variables se pueden concentrar en una tabla de frecuencia. Esta tabla de frecuencia se utiliza precisamente para medir el número de veces que la variable se repite en nuestro estudio cuantitativo. La frecuencia se refiere precisamente a que cuántas veces se repite ese mismo dato dentro del grupo de estudio que estamos estudiando, o sea, de la muestra. Entonces, al integrarlos en una tabla de frecuencia, nosotros resumimos y organizamos la información de tal manera que que visualmente la podamos pues ver y detectar, organizar la recopilación de datos. Ahora, ¿cómo se puede presentar visualmente esta tabla? Como su nombre lo dice, una tabla, pues está formado de filas y de columnas. Las filas se van a organizar de manera horizontal y las columnas de manera vertical. En las filas vamos a poner la variable que estamos estudiando y en las columnas vamos a poner las veces que se va a repetir la frecuencia. Por ejemplo, si estuviéramos estudiando, indagando la talla de los alumnos que forman parte del primer grado de secundaria, aproximadamente 3, 4 grupos, que sea una población muestra de 100 alumnos poniendo. Entonces, en la fila de variables vamos a poner tallas, que son, por ejemplo, talla 10, 12, 14, 16. Y en la fila de acá, de la columna, perdón, las columnas las vamos a poner cuántas veces se repite dentro de esa población. Por ejemplo, si de los 100 estudiantes decimos que la talla 10 se repite 5 veces y la talla 12 puede ser que se repita 40 veces. La talla 14 puede ser que se repita 10 veces y así sucesivamente hasta acabar con la cantidad de los integrantes de la población muestra. Entonces, esa es la manera en que se organiza la información en una tabla de frecuencia cuando estamos hablando de un estudio cuantitativo. ¿Les cuánto, compañeros?
Pudiéramos entonces concluir, compañeras, que esta parte de las variables sería la manera de organizar y de presentar al lector los datos que hemos recopilado de toda nuestra muestra. Pudiéramos concluir este tema de esta manera, es decir, de una manera tan sencilla, visual, gráfica, darle a conocer a ese lector todo lo que hemos investigado y cómo lo hemos concentrado. Y pudiéramos encontrar para ello lo que son las gráficas de barras o los circulogramas, un ejemplo. Pudiera ser, ¿verdad? Permiten visualizar patrones, comparar valores y entender la distribución de datos. Son herramientas visuales que permiten analizar, presentar y comunicar datos de forma efectiva y comprensible. Entonces, pues, adentrándonos a este tema, sí me gustaría preguntarle a la maestra Aide, ¿qué información tenemos, maestra, en relación a las gráficas de barra? Bueno, buenas tardes, noches. Creo que la gráfica de barras en sí es una herramienta muy noble y sobre todo nos ayuda a resumir el conjunto de datos y registrarlo por categorías. Nos muestra los datos usando barras de la misma anchura. Cada una representa una categoría en sí y la altura indica la frecuencia de un dato. Esta herramienta, la gráfica de barras, se utiliza para representar información numérica y les digo que es muy noble porque nos ayuda a organizar de manera muy clara y organizada para así comunicar a otras personas los datos, las estadísticas, los números, los registros y que las personas puedan entenderlo y digerirlo un poco mejor. Hablábamos de el efecto visual que tiene y creo que ese es de mucho apoyo. Esta herramienta nos ayuda a interpretar más rápido y de manera, obviamente, donde podemos ver, donde podemos visualizar la información y esto ayuda a facilitar el posterior análisis que se hace ya después de que logramos desmenuzar toda la información incluida en este tipo de herramientas. Muchas gracias, maestra Aide. En resumen, bueno, a mí me encantan las gráficas de barras, porque si se fijan, nosotros como docentes es un tema que abordamos siempre con nuestros niños y vamos desde el preescolar, ¿sí? Empezamos con estas gráficas de barras tan sencillas, el decir, tenemos 5 juguetes en el aula, que es el osito, el carrito, etcétera, etcétera, y vamos, ¿verdad? ¿A quién le gusta más el osito? Y vamos nosotros graficando, y la importancia de que el niño vaya visualizando y vaya entendiendo que la barra que más se extiende o la más grande es porque es la preferida o es porque tiene más información o según el dato que estemos recabando. Entonces creo que es un instrumento tan sencillo que a nosotros estamos muy habituados a manejarlo, a conocerlo, a leerlo de manera visual, como lo dice la maestra Aide, y nos puede sintetizar toda esta información que nosotros venimos recopilando. Entonces, sí, vuelvo a la parte de hacerle atractivo al lector lo que nosotros hemos investigado ya en nuestro proceso, en nuestro proyecto de investigación cuantitativa. Pues continuamos, compañeras. Si hay otro comentario, adelante o seguimos. Gracias, compañeras. Como lo menciona la maestra Aide, las gráficas de barras se recomiendan cuando los datos son muy extensos. Es para resumir investigaciones y así presentar datos diversos y ya sea que se presenten de forma rectangular, la altura indica la frecuencia con la que se presentan los datos. Las barras verticales son conocidas como gráfico sencillo y las horizontales como gráfico de barra intervalos. También nos menciona los circulogramas. Los circulogramas, estos nos muestran la frecuencia relativa de una variable, tanto cualitativa como cuantitativa. Y las variables cuantitativas siempre deben de ir representadas a un índice numérico mayor que 0. Estas herramientas es muy útil para representar conjuntos de datos y es más rápido cuando se le añaden etiquetas para facilitar la comprensión. Como lo menciona la maestra Betty, estas herramientas las vemos desde preescolar
Yo soy de preescolar y, por ejemplo, las barras de herramientas las utilizamos hasta con el tangram, el circulograma, lo utilizamos con la pizza, con las cantidades de pizza, con datos numéricos, cuál tiene más, cuál tiene menos, cuál es más grande, cuál es más pequeño. Igualmente la de gráfica de barras, cuando estamos con lo de los niños más pequeñitos, lo ponemos por tamaños, las gráficas de barras por colores, por tamaños, y son una herramienta muy importante y muy práctica que nos facilita mucha información. Muchas gracias, maestra. Hola, buenas noches. Bueno, los circulogramas también son como conocidos como gráficos de círculo o en círculo. Hay diferentes, se conocen con diferentes nombres. Tenemos un gráfico circular o gráfica circular, que se conoce también como gráfica de pastel, gráfica de tarta, gráfica de torta o gráfica de 360 grados. En esta gráfica se manejan porcentajes también, se manejan números, y en este circulograma muchas veces no hay un orden en la forma de acomodar los porcentajes. Simplemente nos vamos por el orden de la calificación o el número de datos que se estén manejando, y el porcentaje puede quedar en desorden. Para imagen de escolar o inicial, pues se puede manejar con la imagen de una pizza en las rebanadas que pueden quedar de diferente proporción, desde más grande hasta la más pequeña. Y estos tienen una característica o atributo que es que se pueden visualizar con una proporción mejor que la de barras. En este caso, se puede manejar mejor con los niños más pequeños. Gracias, compañera. En realidad, pues, excelente las aportaciones que haces al respecto. Excelente las aportaciones que cada una de ustedes viene y nos comparte. Este tema de los gráficos y cómo presentar la información y qué incluye, para qué, es un tema realmente apasionante. ¿Por qué? Porque, bueno, así lo veo yo, que soy muy visual. Es una manera tan sencilla de poder leer la información sin tener que estar desmenuzando paso a paso todo el documento. Pero ojo aquí, y como lo dicen, estos gráficos tienen que ser realmente confiables, y para ello, pues, tener un sustento, ¿verdad? Tal cual. Y en el cual decir, esta gráfica me está representando realmente toda la información y todo el análisis que yo hice previamente, y aquí está mi sustento. Entonces, para continuar con este tema, seguimos hablando de las gráficas de barras, ¿sí? ¿Qué información podemos encontrar en ellas? ¿Cuáles son estos datos? ¿Cómo se interpretan los valores que nos dan estas gráficas de barras? No sé si alguien pudiera apoyarnos al respecto, compañeras. Sí, claro que sí. Buenas noches. En la investigación cuantitativa, los tipos de datos adecuados para representar una gráfica de barras son los datos discretos y los categóricos. Los datos discretos son aquellos que solo pueden tomar valores enteros y se pueden contar. Por ejemplo, el número de estudiantes que obtuvieron una determinada calificación en un examen, mientras que los datos categóricos aparecen cuando una variable se mide en una escala que solo incluye a las posibles encuestados en un número limitado de grupos. Por ejemplo, una encuesta donde se recoge información sobre variables como el género, el estado civil, entre otros. Y también puedo agregar cómo se interpretan los valores en una gráfica de barras. En la gráfica, los valores se interpretan en función de la altura de las barras. Cada barra representa una categoría o variable y su altura se representa con la magnitud de esta variable. Entiendo entonces, maestra, que pues entre más grande esté la barra es porque tiene mayor cantidad de frecuencia o
o que se repite más entre los encuestados o la muestra que se toma, ¿verdad? ¿Pudiera ser así? Sí, así es. La altura de las barras en las gráficas proporciona información visual y sobre la magnitud y la relación entre diferentes categorías o variables representadas. Pues muchísimas gracias, qué interesante. Comentarios al respecto, compañeras, ¿qué les parece hasta el momento? ¿Cómo vamos? Creo que hemos aprendido mucho unas de otras. Realmente ha sido muy enriquecedor este conversatorio, porque pues bueno, viene y aporta lo que cada uno de nosotros ha investigado, ha leído o domina ya hasta el momento, ¿verdad? Bueno, los cuartiles son medidas estadísticas que dividen un conjunto de datos que los vamos a dividir en 4 partes iguales. Se utiliza para analizar la distribución de los datos y obtener información sobre la dispersión de los mismos, ¿sí? Aquí es cómo calculamos los cuartiles, ¿sí? Los cuartiles se calculan ordenando los datos numéricos de menor a mayor y los vamos a dividir en 4 partes iguales. El primer cuartil, que viene siendo K1, ¿sí? Es el valor que deja el 25% de los datos y es por debajo de ese dato. El segundo cuartil, que es Q2, es el valor que deja el 50% de los datos por debajo de ese dato. Y aquí corresponde a la media, a la mediana. Y el tercer cuartil, que es Q3, es el valor que deja el 75% de los datos por debajo. Muchas gracias, maestra. Bueno, nos falta otros 2 elementos más, que son los deciles. Maestra Lulú, ¿pudiera apoyarnos al respecto? Por favor. Los deciles son ciertos números que dividen la sucesión de datos ordenados, que era de lo que nos hablaban ya las compañeras en las otras ponencias. Estos datos se van a dividir en 10 partes iguales, como nos los dice la palabra, es decir, 10 partes iguales porcentualmente. Estos datos se van a representar por medio de la letra D mayúscula. Lo vamos a observar también en ahorita en alguna diapositiva, cómo estos números se van a ir ordenando dependiendo del número que llevan, la D mayúscula, y vamos a tener un subnivel que va, o subíndice que nos va a indicar 1, D1, D2, etc. Estos números son una medida de posición, no son central, y también junto con los cuartiles, los quintiles y los porcentiles. Bien, para calcular la posición de los deciles, les comentaba yo, vamos a necesitar una serie de datos estadísticos. Estos se van a multiplicar por un número del decil, por la suma del número total de datos, más esto se va a dividir entre 10. De ahí que venga todo también su nombre, ¿no? Decil. Ajá, vamos a ver ya más concreto ahorita en la diapositiva. Con el aborde de la parte de los centiles. ¿Qué son estos centiles y cómo se utilizan o cómo se calculan para la información de la recolección de datos? Claro que sí, maestra. Buenas noches, compañeras. Bueno, los centiles también son llamados percentiles. Les digo esto porque a veces los podemos encontrar de una u otra forma y podemos confundirnos, decir, bueno, son centiles o percentiles o son diferentes. Es lo mismo, ¿sí? Son medidas estadísticas exactamente que dividen todo el conjunto en 100 partes, ¿sí? Es lo que los hace diferente a los cuartiles, que es en 4, y a los deciles, que es en 10. Bueno, se utilizan para analizar la distribución de los datos, pero con mayor detalle todavía que los que ya vimos anteriormente. Bueno, se calculan. Tengo por aquí una imagen donde les ilustro un ejemplo para calcular percentiles de sueldos iniciales mensuales de una empresa. Vamos a ver aquí que tenemos sueldos de 3,710, 3,920, bueno, una cantidad ahí de sueldos iniciales mensuales. Lo primero que hay que hacer, el primer paso para calcular percentiles es ordenar de menor a mayor las cantidades. Una vez que ya los tengo ordenados, voy a tomar una fórmula que es la que aparece aquí en color rojo y tenemos que I es igual a P entre 100 por N, donde I equivale a índice
P equivale a percentiles y N se refiere al número de datos que me está dando el problema, ¿sí? En este caso vamos a calcular en este ejemplo percentiles, el número 85, el percentil 85, que sería el 85%. N, vamos a anotar ahí el número de datos, que en este caso si contamos son 12, ¿sí? Vamos a la sustitución de la fórmula, que sería índice es igual a 85, porque recuerden que era P, ahí ponemos 85, que es el percentil que vamos nosotros a calcular, entre 100, que ese 100 es parte de nuestra fórmula, por 12, que es el número de datos que tenemos, ¿sí? Vamos a hacer la operación, índice es igual a 0.85 por 12, ¿sí? Índice es igual a, nuestro resultado nos da 10.2 y aquí va un dato importante. Si nos dan números decimales, lo que hay que hacer es irnos al entero, no al que esté más cerca, sino al que esté arriba. En este caso sería índice igual a 11, ¿sí? Como lo podemos ver aquí en nuestra imagen. Una vez que tenemos ya el resultado, vamos a tomar todos los datos y los vamos a enumerar, ¿sí? Así como ven ustedes con color azul, enumeré todos los datos que nos da el problema, 1, 2, 3, hasta el 12. Y vamos a encerrar el que esté en la posición número 11, como lo arrojó nuestra fórmula, ¿sí? El percentil 85 es igual a 11. Eso quiere decir que tenemos que 4130 es el percentil 85. ¿Y cómo tenemos que leer este resultado? Vamos a decir el 85% de datos es menor o es igual a 4,130, en este caso pesos, porque estamos hablando de sueldos iniciales mensuales de una empresa, ¿sí? Bueno, y ya como un dato extra, puedo decirles que hay otra pequeñita fórmula para calcular el porcentaje que nos falta. Decimos 100 menos P, o sea, el percentil, que en este caso es 85, recuerden que ese es el que calculamos, 100 menos 85 sería igual a 15. Y entonces vamos a decir que el 15%, ¿sí? De todas estas cantidades, el 15% es mayor a 4,130 pesos, ¿sí? Y bueno, espero que este ejemplo pues les haya ilustrado un poco pues más claro lo que es un percentil y cómo podemos nosotros sacarlo, ¿no? Y utilizarlo, porque me llamó mucho la atención porque podemos llevarlo a la práctica incluso con las calificaciones, con las tallas de los niños, con el peso, ¿verdad? Para tener datos más detallados y ordenados. Gracias, maestro. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación en este foro tan enriquecedor. Gracias por compartir su tiempo, su esfuerzo y su espacio. Para mí fue muy gratificante escucharlas y pues nada más me queda resumir con este pequeño, con estas pequeñas frases, ¿verdad? Que la investigación cuantitativa, es una tarea que consiste en recolectar información relevante, ¿verdad? En las etapas iniciales, pues generalmente observamos que los datos se encuentran de manera desorganizada, lo cual dificulta la apreciación de estos datos precisamente. Por eso es importante utilizar estos métodos tabulares o métodos gráficos, porque estos nos permiten organizar los datos y entender la información pues más fácil y así resaltar los rasgos más sobresalientes de la información. Es por eso que es muy importante lo que ustedes nos comparten, porque no todos dominamos este tema. Entonces yo espero que este foro les sirva a nuestros demás compañeros, además profesores, pues para poder aprender un poco de lo que es la información, la investigación cuantitativa y pues los métodos que se pueden implementar y utilizar para llevarla a cabo. Muchas gracias, fue un placer estar con ustedes.